Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les presentamos esta nueva idea con este cambio de look para que ustedes entiendan o puedan pensar que es necesario estar disponible a los cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Pues aquello que nos preocupa, aquellos que nos hace sentir bien y aquellos que nos pueden influenciar para llegar a alguna meta. Uno de tantos factores es que si calculamos o si vemos cómo es que son las ganancias por empleo o por oficio o por profesión, nos damos cuenta de que es necesario hacer cosas. Por ejemplo, hace poco un joven me preguntó, ¿qué puedo hacer para ser un buen beisbolista? Porque me fascina el béisbol y quiero ser beisbolista y porque supongo que ganan bien o que tienen buenos ingresos. Entonces por ahí está la idea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que conocer? ¿O qué tengo que modificar para poder hacer algo que a mí me satisface? En este caso vamos a presentar la idea de que el mexicano o el ciudadano mexicano, por muchas razones, pues tiene muchas dificultades para sobresalir en los deportes, sobre todo en los deportes a nivel de competencia mundial. Entonces, tenemos que entender una cosa. Yo tengo que hacer algo sobre mi cuerpo. ¿Para qué? Pues para que resista yo a aquello que quiero hacer. Por ejemplo, les comento una anécdota. Hace muchos años yo jugaba fútbol y era bueno. ¿Pero por qué era bueno? Pues porque tenía buena condición física. ¿Y cómo hacía yo buena condición física? Entonces, yo solito iba y entrenaba en los campos. Yo dije, tengo que tener una buena resistencia. Bueno, entonces tengo que hacer mucho ejercicio. Y una primera prueba, para ir rápido, le daba yo 5 vueltas al campo de fútbol. Ya consideraba yo que era una buena resistencia. Pero otros compañeros también que tenían ganas decían que mejor eran 10 vueltas. Entonces también hice el esfuerzo por darle 10 vueltas a un campo de fútbol. En aquella época tenía yo 17 o 18 años. Sí, entonces esa idea de que con resistencia y practicando pues se puede lograr una buena condición física. Y no les miento, las primeras 2 vueltas, las primeras 3 vueltas, casi se me salía el corazón de tanto esfuerzo. Pero así, día tras día, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, hasta que le llegué a 10 vueltas. Entonces ya para entonces ya llevábamos un buen de entrenamiento, como unos, pues calculen, como unos 3, 4 meses, para alcanzar nada más 10 vueltas al campo de fútbol. Pero ya considerábamos que esa era buena condición. Y cuando nos presentábamos a jugar en alguna competencia, se notaba porque avanzábamos muy bien. En ese tiempo, pues también 45 minutos de un medio tiempo y 45 minutos de otro tiempo. Digamos que aguantábamos bien. Entonces, con eso aprendimos a hacer cosas. Más tarde, cuando ya empecé a trabajar de adulto, entonces casi ya no iba yo al campo de fútbol, pasaba un año, medio año. ¿Y qué pasó? Pues que senté yo que engordaba y que pesaba más. Entonces, además de eso, aquí en las axilas me salían unas cosas muy amarillas, como cafés. Entonces yo dije, pues eso se tiene que quitar, no tiene que estar ahí. Y para eso, entonces, recordé el tiempo de ir a dar vueltas y vueltas a la cancha de fútbol. Y solamente así, después de una semana, 15 días, se me quitaban las manchas que tenía yo aquí, en las axilas. No sé si a mucha gente le salga, pero esa idea de que le salen manchas en la parte esta del cuerpo, en cualquier otra parte, es porque algo está funcionando mal.
Y si algo está funcionando mal es porque hay que cambiar y hay que volver a la idea de hacer ejercicio. No tengan miedo de hacer ejercicio. Aquí entonces viene la contraparte. ¿Cómo es que aprendí a tener resistencia? Ni yo mismo me di cuenta esa vez, pero sabía yo que había que comer poco, había que descansar bien para llegar al fútbol o al partido y habría que alimentarse bien. ¿De qué alimentarse bien? Pues de todo menos en exceso, de todo menos en exceso. Entonces, en ese tiempo también pues casi no había muchas fritangas, muchos productos enlatados, envasados. Tal vez eso ayudó un poco, pero ahí está la idea, que por ahí tenemos que atacar el problema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que quiero ser buen deportista, quiero competir o quiero ganar en niveles altos, ahí es donde tenemos que entender qué pasa con nuestro cuerpo. Muchas de las veces lo entendemos en forma indirecta, pero no razonamos por qué estoy obteniendo esa potencia o esa fuerza o esa resistencia física. Y ahí hay que mandarles algunos mensajes a algunos jóvenes. ¿Para qué? Pues para que puedan entender que es necesario hacer cambios. Es necesario hacer cambios para que ustedes puedan tener buena condición física. ¿Cuáles son esos cambios? Pues yo primero tengo que probarme. ¿Para qué soy bueno? Le doy una vuelta al campo de fútbol, ¿me canso o no me canso? Le doy 2 vueltas, ¿me canso o no me canso? Entonces, si me canso, quiere decir que, y checo mi peso, quiere decir que puede ser un juego. Peso, resistencia y cansancio, ¿sí? O en el último de los casos, potencia. ¿Quiénes son los que más tienen potencia? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, mi alimentación, carbohidratos, grasas, proteínas, ¿sí? Leche, carne, huevo, frutas, verduras. Entonces, eso da una condición accesible. Entonces, se da uno cuenta cuando va uno al campo de fútbol y le da uno una vuelta al campo de fútbol. Por ahí está la idea. Entonces, ¿qué pasa? Una de las mayores diferencias entre los hombres y las mujeres es que el hombre genera una hormona que se llama testosterona. Y esa es una de las grandes ventajas. Pero muchas veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque en la medida que se genera más testosterona, no solamente somos más fuertes, más resistentes, sino que además el cuerpo humano va generando más proteína y genera más tejido muscular, ¿sí? Una de las grandes diferencias con las mujeres es que por la testosterona tenemos mucho tejido muscular de alta resistencia, es decir, fibras musculares grandes. En cambio, las mujeres, cuando se someten a prueba y se nota, ellas son las que generan una gran cantidad de ergosterona, ¿sí? O estrógenos. A medida que generan más estrógenos, su cuerpo deposita más grasa en los músculos. Por eso algunas veces se ve la diferencia entre una mujer y un hombre. Tiene más grasa en los músculos, eso parece ser agradable a la vista. Entonces ahí con esa idea sabemos que si queremos tener buenos tejidos, tenemos que generar más testosterona. Si queremos tener más testosterona, entonces tenemos que alimentar bien a nuestros riñones, bien a nuestro sistema del hígado, para que pudiera generarse esa hormona testosterona, que es la que induce la formación de tejidos. Y si hay buenos tejidos, digamos que fibras musculares, largas o cortas, entonces habrá buena disposición para el ejercicio o para la competencia. Ustedes pueden decir, ¿por qué hombres hay que corren 100, corren 200, 300, 400, 500? Y uno que corre 100 metros no puede correr un maratón. O es ánimo por no correr, o es ánimo porque no se puede. Si no se puede correr en un maratón, una persona que tiene mucha experiencia en 100 metros, entonces ahí hay que ver por qué. Una persona que corre 100
digamos, 100 metros, es porque tiene otras formas de tejidos musculares. Los tejidos musculares, tal vez ustedes lo van viendo con las personas, pueden ser blancos o pueden ser muy rojitos, ¿sí? Muy rojos, de tal manera que se pudiera diferenciar en alguna cosa. Ya se ha llegado con algunas referencias a ver que los tejidos musculares más blancos son los que tienen mayor rapidez, mayor velocidad y más potencia. Y lo apreciamos en un corredor de 100 metros. Un corredor de 100 metros, ¿qué necesita? Potencia, salir como disparo para recorrer 100 metros y debe ser en 10 segundos. Ahorita la prueba para 100 metros es que si usted no corre los 100 metros en 10 segundos o menos, no está uno en posición de competir con esos señores que sí alcanzan. Entonces, ¿qué puedo hacer? Generar más fibras o más músculo blanco. Más músculo blanco, un poquito del tejido muscular más rojo y para la resistencia. Pero no sabemos cómo se forman en el cuerpo humano. Pero tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver mucho con los mecanismos de reacción del cuerpo humano. Entonces, por ahí está la idea. ¿Qué puedo hacer para que pueda yo tener mucha velocidad? Pues hay que hacer algo, no sé qué, pero lo voy a intentar. Eso es, hay que intentarlo. ¿De dónde sale el músculo blanco? ¿De la carne roja de marrano? Posiblemente no. ¿Del pescado? Posiblemente sí. ¿De las verduras? Posiblemente sí. Entonces yo tengo que comer ese tipo de alimentos, verduras, pescado, frutas y otras hortalizas. ¿Para qué? Para que mi tejido sea bueno, pero que tengan más fibras blancas. ¿Qué creen ustedes que tenga por ejemplo, un perro que tiene mucha velocidad cuando corre? Pues muchos tejidos, ¿sí? Pero ¿de cuáles? ¿Blancos o rojos? ¿Sí? Entonces ahí viene la comparación. Yo he visto que llevando a mi perrito a correr, en un ratito se cansa, ¿sí? En un ratito se cansa y luego se rehúsa a correr y luego se tira en el suelo y como buen, digamos, inconforme, pues se tira y levanta las piernas porque ya está súper cansado, pero tiene tejidos blancos cortos, pero en una corta distancia corre muy veloz, a distancias más largas no. Entonces, por ahí está la idea. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Tener tejido blanco y tener mucha velocidad? ¿O tener tejido rojo y tener menos velocidad pero más resistencia? Entonces, ahí ¿qué puedo hacer? Ya la referencia nos dice que de 0 a 10 segundos, que es la competencia de 100 metros, la potencia del corredor puede llegar hasta 50 caballos de potencia. Imagine usted esa potencia. Ese señor corriendo 100 metros en 10 segundos tiene mucha potencia, ¿sí? Pero entonces tiene esos músculos con esos tejidos blancos, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia. En la medida que uno dice, bueno, ¿y por qué los tiene así? Es que hay una condición bien importante. A la hora de revisar a algunos atletas, se dieron cuenta que los que comían más carbohidratos eran los que tenían ese tipo de velocidad. Los que comían grasa, menos velocidad. Y los que hacían una combinación carbohidratos-grasa, más o menos una velocidad adecuada. ¿Qué pasa con el mexicanito o con el ciudadano mexicano? Yo soy mexicano. ¿Qué pasa conmigo? No tengo esa velocidad para los 100 metros. Tal vez cuando tenía 15 años o 14, sí tenía yo mucha velocidad, pero a nadie le interesaba. Entonces, y comíamos poco, carbohidratos, grasas, proteínas. Entonces por ahí está la idea. ¿Qué puedo hacer para tener mucha velocidad? Comer carbohidratos. Ya algunos de nuestros seguidores que nos han visto nuestros videos tienen idea de dónde están los carbohidratos, ¿sí? Ahorita no se los voy a mencionar para ahorrar tiempo, para avanzar, pero
una persona que tiene o que come muchos carbohidratos, por ejemplo, puede tener una duración de hasta 240 minutos, ¿sí? Una persona que toma una mezcla combinada de grasa y carbohidratos puede tener una resistencia hasta de 120 minutos. Y una persona que come pura grasa o tiene exceso de grasa puede correr hasta 85 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Resistir muchos carbohidratos. Y parte de esos carbohidratos, acuérdense que se transforman en glucosa. Y esa glucosa se transforma en colágeno. Y el colágeno tiene que almacenarse en los tejidos musculares para que llegue a todas las articulaciones. ¿Qué quiero para que mi pierna se mueva mucho? Pues que mi rodilla esté bien flexible, bien disponible. Esos son, digamos, articulaciones que llevan mucho colágeno. Mis piernas, mis caderas, ¿sí? Y mis pies, en los tobillos tengo que tener mucho cartílago, mucho colágeno. Entonces ahí está la clave. Necesito comer más carbohidratos para que se forme más rápido ese colágeno. Digamos que una persona que come buena cantidad de carbohidratos puede almacenar hasta 40 gramos de colágeno. Una persona que come grasa y carbohidratos puede tener hasta 20 gramos. Una persona que come pura grasa o mucha grasa puede tener hasta 6 gramos de colágeno. Entonces, con esos datos también sirven para otras cosas, pero principalmente en este caso para poder correr o poder tener velocidad. Entonces, tiene que ver con el sistema muscular. ¿Sí? ¿Qué pasa con el sistema muscular? Pues necesitamos mucha actividad, ¿sí? Y aquí hay 3 mecanismos que definen quién va a ser buen deportista y quién no. Si yo tengo mucha velocidad, quiere decir que mi sistema fosfato-creatina va a trabajar bien en los músculos. Ese es un sistema. Si yo quiero tener resistencia en mis músculos, tengo que tener un sistema de mecanismo de reacción de glucosa, ácido láctico, más o menos. Y si quiero un mecanismo que resista más de 2 horas, tengo que tener un sistema de mecanismo de sistema aeróbico. ¿Qué pasa? Para que una persona pueda correr 100 metros, tiene que detener la respiración, que nada le interrumpa, hasta respirar interrumpe. Entonces, no lo hemos visto, pero una persona que corre a gran velocidad tiene que ser su sistema de reacción o mecanismo de reacción anaeróbico, es decir, sin respirar tiene que correr mucho. Entonces, por ahí está la carrera o la propuesta. Si usted quiere correr más o menos, como es el caso del fútbol, entonces una buena mecanismo de reacción es el de la glucosa y el ácido láctico. Por eso algunas personas que trabajan con los 2 mecanismos, el fosfato-creatina y el de glucosa-creatina, glucosa-ácido láctico, no es tan fácil que resistan, ¿sí? Entonces, si en un momento dado se les acaba el oxígeno, entra en reacción el ácido láctico, y el ácido láctico que causa fatiga, y esa persona no va a poder llegar a un buen lugar y rápidamente se paralizan. Eso es lo peor, que se paralizan las articulaciones y causan eso que conocen como calambres, ¿sí? Y esos calambres, lo sacan a uno de competencia rápido. Entonces hay que evitar en lo posible que se forme el ácido láctico. Para eso el cuerpo humano entra el siguiente mecanismo, que es el de el sistema aeróbico. El sistema aeróbico que consiste en la oxidación de grasas, proteínas y ya pasando por carbohidratos. Entonces sí, para ese sistema de aeróbico hay que tener una buena cantidad de grasa. Entonces ahí ya viene una idea de qué tiene usted que hacer. Los primeros 10 kilómetros, o decir algo, 5 kilómetros, una buena cantidad de carbohidratos y poquita grasa. Los siguientes 10 kilómetros, una buena cantidad de grasa con menos carbohidratos.
más grasa, pero hay que respirar, hay que respirar, hay que respirar. Y al tercer mecanismo, para los 30 kilómetros, un poquito de más grasa, pero la respiración tiene que ser brutal, tiene que ser brutal. Para que tengan una idea, ya para correr 2 horas o más, 20 kilómetros o más de 20 kilómetros, la demanda de oxígeno en el cuerpo humano es altísima. Entonces tenemos que respirar así rápido, rápido, rápido. Si no, no vamos a lograr lo que queremos. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos avanzar y avanzar hasta llegar a los 40 kilómetros, que es una carrera difícil, pero la respiración tiene que estar al día, tiene que estar bien rápido, si no, no se va a poder lograr. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Que tenemos que tener una buena preparación y hacer esa idea. Al principio carbohidratos, en segunda grasa y en tercera carbohidratos y grasa. Y no podemos llegar a las proteínas, porque si por algún mecanismo se llega al consumo de proteínas, olvídense, fatal, nos acercamos a una situación mortal. Entonces, con eso queremos darles a entender que para que puedan ser unos buenos deportistas tienen que tener esos 3 mecanismos desarrollados: carbohidratos, grasas y una combinación carbohidratos, grasas, para que ustedes puedan tener una buena resistencia y presentarse al campo de entrenamiento más seguido, para que todo ese colágeno que estamos diciendo se vaya acomodando y para que cuando usted lo necesite, ahí salga. Para eso, ¿qué quiere decir con esto? Que después de cada competencia, la persona o el competidor tiene que descansar cuando menos 2 o 3 días para reponer todo eso que se perdió y comer bien. Después de 2 o 3 días, otra vez a la competencia y almacenar. Otra vez a la competencia y almacenar y almacenar. Entonces, cuando usted dice yo ya voy a los 40 kilómetros de competencia, es porque ya tiene usted una buena cantidad de colágeno almacenada, una buena resistencia, ¿sí? Y la fuerza suficiente para cargar su cuerpo. ¿Qué es la fuerza suficiente para cargar su cuerpo? Pues todo aquello que le permita mover todos sus músculos rápidamente. Por eso, muchas de las veces, también las personas que son estos competidores de grande resistencia tienen que tener una altura pequeña. Ustedes ya lo han visto, una altura pequeña, prácticamente muy delgados, y casi todo su cuerpo tiene que tener mucho. Antes decíamos mucho nervio, pero no es mucho nervio, es mucho colágeno, es mucho cartílago, es mucho ligamento lo que está ahí en juego. Entonces, solamente así, haciendo esas ideas de cómo es la alimentación para tener una fuerte resistencia, se van a dar cuenta de que hay que estudiarse físicamente, pero además con las condiciones ambientales o con las condiciones que ustedes ven, para que puedan llegar a un buen éxito. Les deseamos las mejores de la preparación, síganse cuidando, participen en los deportes. Gracias, si quieren suscribirse.